orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial. En esta oportunidad vamos a estar estudiando este misterio acerca del diezmo. ¿Ok? Yo generalmente subo un video cada fin de semana, pero la semana pasada no pude subirlo porque estaba estudiando acerca de esto. Y como no lo hago por dinero, solo lo hago para enseñarte a ustedes, a toda la audiencia, a toda la milicia celestial. Entonces me tomo mi tiempo, ¿verdad? Para poder explicarles un poco acerca de esto. Porque hay mucho pastor que se aprovecha de esto. Entonces tú, como oveja fiel a Jesucristo, tienes que saber cuál es este misterio acerca del diezmo. Y mi trabajo como maestro es enseñarte para que no te agarren de lorna, de gil, digámoslo así, ¿no? Así como se dice allá por mi tierra. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. ¿Ok? King David of Israel. Aquí tienes una 100 shekels, una moneda de oro de 100 shekels con las 12 tribus ahí de Israel, ¿no? Están todos los sellos del Génesis 49, de las bendiciones que su padre Jacob Israel le dio a sus hijos, a sus 12 hijos, ¿no? Entonces vamos a estudiar este asunto, acerca de qué se trata este misterio del diezmo, ¿ok? La 10ª parte, para que tú sepas de qué se trata y sepas cómo opera todo esto, ¿ok? Si es bíblico dar el diezmo o no, porque hay muchos que dicen que en el Antiguo Testamento es solo el diezmo y en el Nuevo Testamento no está. Bueno, yo te voy a enseñar de qué se trata todo eso, si es que lo tienes que dar o no lo tienes que dar, y qué clase de diezmo es el que se debe de dar. ¿Se pide el diezmo o se da el diezmo? ¿Cómo es eso? ¿Ok? Esto es un tema bastante delicado porque se trata acerca del dinero, y el dinero es algo, como dice el proverbista Salomón, escudo es el dinero, ¿no? Tienes que tener cuidado porque el dinero tiene muchas propiedades de las que Dios tiene, ¿no? Entonces el dinero no compra felicidad, pero te compra opciones de poder ser feliz. Entonces el dinero muchas veces puede reemplazar muchas cosas que Dios te da. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar acerca de eso. A ver, entonces, yo te hago la pregunta. ¿Quién fue la primera persona que diezmó? A ver, pensá, si tienes memoria, intelecto, ¿y a quién se lo dio? ¿Quién fue la primera persona que diezmó y a quién se lo dio? ¿Ok? Vamos a estudiar esto, porque esto es importante, importantísimo. Esto es una de las partes más importantes, más bíblicas, de las cuales podemos nosotros sacar nuestra enseñanza. ¿Quién fue la primera persona que diezmó y a quién se lo dio? Entonces, si nosotros llegamos a entender este principio, vamos a entender de qué se trata el diezmo. ¿Ok? Y te cuento la historia. Abraham engendra a Isaac a Jacob, que se convierte en Israel, y Israel tiene las 12 tribus, ¿no? Y vamos a enfocarnos en estas 12, en estos dos hermanos, en Judá y en Leví, porque a Judá se le dio el reinado y a Leví el sacerdocio. Es decir, Judá y Leví eran reyes y sacerdotes. Ahora, entiende que antes que se dividieran los oficios, el oficio de rey y sacerdote venía en una sola persona, ¿no? Es decir, en Melquisedec, ¿no? Rey y sacerdote, Melquisedec que bendice a Abraham. Ahí estaban los dos oficios de rey y sacerdote. Pero debido a que el primogénito de Jacob, que en este caso Rubén, defile, que es en el español, corrompe el lecho de su padre, entonces Dios divide a la primogenitura que pasó a José, el sacerdocio a Leví, y a Judá le cayó el reinado, ¿verdad? Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, que son de Israel, viene Judá y Leví, que son los reyes y sacerdotes. Entonces, dice en el libro de Números, y se llama Números porque ahí están todos los números de los descendientes por cada tribu, por eso es que se llama el libro de Números, ¿no? Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví
todos los diezmos en Israel, por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión, que es el tabernáculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios saca a los hebreos por mano de Moisés de Egipto y entran a la tierra de Canaán, la tierra prometida, dividen la tierra. Y a los levitas no les tocó tierra. Entonces, Dios pues le dice, no, ten en cuenta que yo le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Es decir, sus 11 hermanos tienen que diezmar a Leví, ¿ok? Por heredad, así por siempre, ¿ok? Eternamente, a cambio de su ministerio, que era el sacerdocio, en el cual ellos sirven, en el ministerio de la tienda de reunión, que es el tabernáculo, ¿ok? Está facilito, ¿verdad? Tú lo entiendes, porque tú lees tu Biblia. Y dice ahí en Números 18:26, también hablarás a los levitas y les dirás, ¿no? Cuando reciban los diezmos de los israelitas, los diezmos que de ellos les he dado a ustedes por su heredad, ofrecerán de ello una ofrenda a Yahweh, el diezmo de los diezmos. ¿Ok? Entonces, Dios le dice a Moisés, les dirás esto a los levitas, ¿ok? Cuando ellos reciban el diezmo de sus hermanos, de sus 11 hermanos, es decir, de los otros israelitas, de ese diezmo, tú, Leví, tú también vas a tener que diezmar el 10% de ese diezmo. ¿Ok? Entonces, el 10% de ese diezmo que tú recibas de tus 11 hermanos, eso me lo vas a dar a mí, decía Elohim Yahweh. ¿Ok? Entonces, eso es el diezmo de los diezmos. Hasta ahí está todo chévere. ¿Tú entiendes? ¿Ok? La ley del diezmo fue enseñada a las 12 tribus de Israel, no solamente a las 11. Ahí cometen el error muchos, ¿ok? Que creen que solamente el diezmo era para a los 11 hermanos y no para Leví. No, la Biblia te enseña bien claro que el diezmo, la ley del diezmo, fue enseñada a las 12 tribus de Israel, a toda la nación de Israel. O sea, a las 12 tribus, te hablo de toda la nación de Israel. ¿Okay? No solamente a los 11 hermanos, sino a Leví también. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más adelante cómo se relaciona esto a toda la nación de Israel, el diezmo de Leví y cómo Leví diezmó a través de Abraham. ¿Okay? Es decir, la ley del diezmo fue enseñada a toda la nación de Israel, incluyendo a Leví, porque Leví tenía que diezmar de lo que le habían diezmado sus 11 hermanos, el diezmo del diezmo. ¿Ok? ¿Chévere o no? Está fácil. Ahora vemos en el libro de Malaquías. ¿Ok? Y él se sentará como fundidor y purificador de plata. ¿Ok? Hablando de Dios en Cristo Jesús. Y purificará a los hijos de Leví, o sea, a la tribu sacerdotal, a los que recibían el diezmo. Y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia a Elohim Yahweh, ¿no? Ahí en Malaquías, porque vamos a ver un versículo importante ahí en Malaquías, por eso es que yo lo cito. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué solo a los levitas se les permitía enseñar ofrendas de justicia? ¿Ok? Acuérdate que esa palabra justicia viene de ¿dónde? De Sadik, ¿no? De Melquisedec, Melach Sadik, rey sacerdote, rey de justicia. ¿Por qué solo a los levitas se les permitía presentar ofrendas de justicia? Pensá. Cuando tú lees en el libro de Números, capítulo 18, entenderás por qué. Y dice, y los israelitas no se acercarán más a la tienda de reunión, que es el tabernáculo. No sea que carguen con un pecado y mueran. ¿Por qué? Porque en la tienda del tabernáculo, ahí habitaba Dios, ¿ok? En el arca del pacto, que mandó hacer a través de Moisés. En el arca del pacto, ahí habitaba Dios. Entonces, Dios no podía permitir que cualquiera, a partir de ahora, se acercara ahí a la presencia de Dios, porque si esa persona estaba en pecado, automáticamente se moría.
Entonces, por el amor que Dios le tenía a Israel, le dijo: a partir de ahora, los israelitas no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. ¿Ok? Solo los levitas, es decir, la tribu sacerdotal, los que yo he escogido, los hijos de Aarón, servirán en el ministerio del tabernáculo, que es la tienda de reunión. ¿Ok? Y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. ¿Ok? Los pecados del pueblo estarán sobre los levitas. Será estatuto perpetuo por todas las generaciones de ustedes, y entre las israelitas no tendrán heredad, porque no les había tocado tierra. Entonces yo te pregunto, ¿por qué solo a los levitas se les permitía presentar ofrendas de justicia? Porque a ellos se les había dado el ministerio del sacerdocio y ellos cargaban con la iniquidad del pueblo. ¿Okay? Ellos no trabajaban la tierra, ellos eran los que Dios había escogido para un sacerdocio terrenal, ¿ok? Para que ejercieran un sacerdocio terrenal. Y por eso dice que será estatuto perpetuo, o sea, para siempre, por todas las generaciones de ustedes, y entre los israelitas no tendrán heredad, no tendrán tierra, no te tienes que preocupar por trabajar la tierra, por tener tu ganado, simplemente recibirás el 10% de tus hermanos, de sus 11 hermanos. ¿Ok? Ahí está fácil. Ahora, dice allá en Malaquías, capítulo 3. Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. ¿Hablando de quién? Bueno, de Juan el Bautista, ¿no? Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Preparad el camino, enderezad sus sendas, decía Juan el Bautista, ¿no? Ahora, yo te digo, ¿quién escribió el libro de Malaquías? Bueno, tú dirás, bueno, lo escribió Malaquías. Bueno, te estás en un error. ¿Por qué? Porque la palabra mensajero viene del hebreo 4397, que significa malak, que es mensajero. ¿Ok? Entonces, diría, yo envío a mi Malaquías y él preparará el camino delante de mí, Malaquías 3.1. O sea, Malaquías escribe acerca de Malaquías en 3.1. Yo envío a mi Malaquías y está en Malaquías 3.1. ¿Por qué? Porque Malak es la palabra mensajero, Malaquías. Entonces, ¿quién escribió el libro de Malaquías? Mucha gente dice que fue Malaquías. Bueno, Malaquías nunca existió. Malaquías significa el mensajero, el cartero, ¿verdad? El sacerdote y escriba Ezra o Esdras, Ezra en su versión hebrea o Esdras en su versión griega, fue el que aparentemente escribió el libro de Malaquías, ¿ok? Porque Malaquías como persona de carne y hueso nunca existió, ¿ok? Significa mensajero. Y te estoy diciendo, si era sacerdote, te estoy diciendo que era ¿qué cosa? Levita, pues, ¿ok? Ezra era un sacerdote levita, ¿ok? Te voy a hablar un poquito más acerca de este Ezra para que tú puedas entender de qué se trata el Malaquías 3, cuando habla acerca del diezmo. Por lo tanto, si vamos atrás, yo envío a mi mensajero, a mi Malaquías, y él preparará el camino delante de mí. Malaquías 3.1, mensajero 3.1. ¿Quién escribió el libro de Malaquías? Lo escribió Ezra, ¿ok? Porque acuérdate que Ezra era escriba también, ¿ok? Maestro del punzón, escriba, ¿ok? El libro de Crónicas también lo escribió Ezra, ¿ok? Y hay un segundo libro de Ezra que no está en la Biblia, que es un libro extra canónico, ¿ok? Que si tú lo lees, encontrarás que cuando las 10 tribus del norte, porque acuérdate que el reino se divide en 2 tribus, ¿verdad? En los días de la muerte de Salomón, Roboam, que se fue a Israel con su capital Samaria, y Jerusalén, que es el reino del sur, ¿no? Que es el reinado de Judá. Entonces, años después vendría
el rey de Asiria y se llevaría al exilio a las 10 tribus del norte. Y ahí en el segundo libro de Esdras, me parece que es capítulo 4, por ahí, que no está en la Biblia, okay, que es extra canónico, pero dice que a estos 10 tribus el rey de Asiria se los llevó a una tierra lejana de los cuales sus padres no habían conocido. ¿Okay? Entonces muchos de los historiadores creemos que es América. ¿Okay? Y lo puedes comprobar, por ejemplo, la península en México de Yucatán se basa en el nombre de Yoctán, ¿okay? El hermano de Peleg, los hijos, ¿okay? Del Génesis, Peleg. Yoctán, Yucatán, ¿okay? Manachica, México, ¿okay? Los indios mapuches, ¿no? Los indios prácticamente de toda América vendrían a ser los descendientes de los israelitas de las 10 tribus que estaban exiliadas al norte, ¿okay? De toda América, desde Estados Unidos, Canadá, todo México, los aztecas, los olmecas, los incas, los mapuches, todos, prácticamente todos. Porque cuando los colonos, los españoles vinieron, los portugueses, los franceses, los holandeses vinieron allá por los 1500 y encontraron a esta gente. ¿Y de dónde salió? No salieron del agua, pues. Ellos ya tenían miles de años habitando estas tierras. Fueron traídos pues en los días de el exilio de Asiria, ¿verdad? Entonces la tribu de Judá se queda al sur, ¿no? Y había un sacerdote levita llamado Ezra que convivía con la tribu del sur de Judá. Entonces, cuando tú lees Esdras o Esdra, después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, o sea, Sadoquita, ¿okay? Hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote, y Aarón era levita. Entonces, está diciendo que el linaje de este escriba sacerdote era levita. ¿Okay? Entonces, el que escribió Malaquías era levita. ¿Okay? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Si tú cuentas las generaciones, Aarón es el primer sumo sacerdote terrenal, ¿no? De la orden de Leví. Aarón engendra a Eleazar, a Finés, a Abisúa, a Buki, a Uzi, a Seraías, a Merayot, a Azarías, a Amarías, a Ahitob, a Sadoc, a Salum, a Hilcías, a Azarías, a Seraías y a Esdra, que es la 17ª generación. Piensa en ese número, ¿ok? 17, ¿ok? ¿Qué significa el número 17? ¿Ah? No te lo digo porque me cierran el canal. Ya. Y vamos a seguir estudiando acerca de esto. Ezra fue un sacerdote levita, ¿okay? Que permaneció con los judíos, o sea, con la tribu de Judá, ¿okay? Y les ayudó a reintroducir la Torá a los judíos que regresaron de la cautividad de Babilonia. Porque acuérdate que Nabucodonosor viene y se lleva cautivo a la única tribu que vivía al sur, que es la tribu de Judá, ¿okay? Entonces, cuando se lleva a los judíos al exilio, después de 70 años regresan y este escriba, sacerdote, levita, apoyó a los de Judá a que regresaran a la Torá. Porque cuando estos regresaron a la tierra, se comenzaron a casar con las cananeas, con la gente de por aquí, de por allá. Y Ezra le decía, no hagan eso. Regresen a la Torá, a lo que Dios había enseñado. Como él era sacerdote, él sabía esto. ¿Ok? Sabía las leyes de la Torá y sabía qué cosa, las leyes del diezmo. ¡Mira! Eso es lo que vamos a seguir estudiando. ¿Okay? Por eso es que él le va a hacer un llamado en el capítulo 3 de Malaquías, que es mensajero. ¿A quién? Mira lo que les dice. Desde los días de sus padres, mira, el levita le está diciendo a los judíos, porque si Malaquías o Ezra fuera judío, él escribiría desde los días de nuestros padres, pero no, él dice de sus padres o de los padres de los judíos,
de la tribu de Judá, desde los días de sus padres, se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. ¿Ok? Vuelvan a mí, dice Ezra en Mensajero 3:7, y yo volveré a ustedes. ¿Dice quién? Elohim Yahweh de los ejércitos, es decir, Jehová Sebaot. ¿Ok? Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Mira la pregunta que le hace vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Elohim Yahweh de los ejércitos. Pero ellos dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Mira, este es el versículo clave. Porque aquí hay mucho pastor que yo he escuchado que se agarra de este versículo para pedir el diezmo. Y eso está mal. ¿Ok? Yo como maestro te lo tengo que enseñar. ¿Cuál es el principio del diezmo? ¿Ok? Si tu pastor te dice esto, bueno, mándale este enlace de este video para que él aprenda. Porque probablemente lo haga de buena intención porque cree que el diezmo es bíblico y lo es. Pero hay un principio que tú tienes que entender acerca de esto. ¿Ok? Y yo te lo voy a explicar en este video y quiero que se lo compartas con tu pastor para que él también aprenda y todos seamos edificados, porque esa es la función del ministerio de maestro. Acuérdate que en Efesios 4:11 que Jesucristo mismo instituyó los 5 ministerios que él tenía. ¿Ok? El principio fueron ¿quiénes? Los profetas. ¿Ok? Los profetas que Dios usó. De ahí vinieron ¿quién? Los apóstoles. ¿Ok? Todo el evangelio fue fundado por la palabra de los apóstoles. ¿Okay? La fundación fue puesta por los profetas y por los apóstoles. ¿Okay? Entonces, vamos a ver más adelante lo que dice Mateo 11:13 y Lucas 16:16, que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. ¿Okay? Y después que vinieron los pastores, los evangelistas y los maestros. Entonces, cuando los maestros vemos que algo no está bien, llamamos a la corrección para que enderezcamos y seguimos edificando sobre ¿qué? Sobre la palabra, sobre el fundamento puesto por ¿quién? Por los apóstoles y los profetas. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo que un pastor dice, le estás robando a Dios porque no le has dado el diezmo, eso está mal. Te lo voy a explicar y tú lo vas a poder entender. ¿Ok? Y va a ser de bendición para ti. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición. Están malditos porque ustedes, la nación entera, ¿quién es la nación entera? ¿Los 11 hermanos? No, incluido Leví, o sea, los 12. ¿Ok? La nación entera me está robando. Los 11 hermanos no diezman a Leví y Leví tampoco diezma el diezmo que le tocaba, el diezmo del diezmo a Yahweh Sebaot, a Jehová de los ejércitos. Por eso es que le dice toda la nación entera. O sea, las 12 tribus, no solamente los 11 que tenían que diezmar a Leví, sino Leví también, porque acuérdate que Dios enseñó el diezmo a las 12 tribus, ¿ok? A las 12 tribus, incluido a Leví. O sea, con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Dice en Mensajero 3:9, Ezra, ¿ok? Que era levita, acuérdate eso. Ahora, les da la solución. Traigan todo el diezmo al alfolí, es decir, to the treasure house en inglés, a la casa del tesoro, y lo vamos a ver más adelante en los días de Jesús acerca del arca del tesoro. ¿Ok? Traigan todo el diezmo al alfolí, to the treasure house, a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. ¿Ok? En toda la Biblia tú no vas a encontrar un versículo en el cual Dios diga, ponme a prueba. El único versículo en toda la Biblia donde Dios dice, ponme a prueba, es cuando habla de los diezmos.
¿Ok? Entonces dice aquí, pónganme ahora a prueba en esto, dice Yahweh Sebaot. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Ok? Entonces yo escucho mucho pastor que dice, tú trae tus diezmos y prueba a Dios en esto. ¿Ok? Prueba a Dios a ver si Dios no te va a abrir la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Yo he escuchado, yo sé que tú también lo has escuchado, pero están mal. Y te lo voy a explicar por qué. ¿A quién Elohim Yahweh les prometió bendición hasta que sobreabunde a través del diezmo? ¿A quién Elohim Yahweh le prometió esa bendición hasta que sobreabunde a través del diezmo? Fue a Israel. ¿Ok? Fue a Israel. Yo te pregunto, ¿tú eres Israel? No, pues tú eres iglesia como yo. ¿Ok? Tú eres creyente de Cristo. ¿Ok? Como yo. Porque si no fuera el caso, pues no creo que estuvieras viendo este video. ¿Ok? Entiende, yo y tú no somos Israel. Nosotros creemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Los que creemos en Cristo Jesús no estamos bajo la ley del diezmo ni la ley de Moisés. ¿Ok? Eso no quiere decir que estamos sin ley. No, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Entienda este principio, que Elohim Yahweh les prometió bendición hasta que sobreabunde a través del diezmo a Israel, ¿ok? A través del diezmo de sus 11 hermanos a Leví y de Leví del diezmo a Yahweh Sebaot. La ley del diezmo levítico es hasta Juan el Bautista, ¿ok? Porque dice bien claro en Lucas 16:16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, es decir, hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, que es el Evangelio de Cristo Jesús, y todos se esfuerzan por entrar en él, en Cristo Jesús, en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, la ley y los profetas, como lo dice Lucas 16:16 y Mateo 11:13, los evangelistas, está bien clarito que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y esto lo hemos estudiado a más no poder. Y si tú nunca has visto uno de mis videos, bueno, te lo explico. Chiquito nomás. ¿Por qué solamente hasta Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era el sumo sacerdote que estaba ejerciendo la función sacerdotal en el sacerdocio terrenal. Entonces, cuando llega Jesús y lo bautiza Juan el Bautista, le traspasa el sacerdocio y cancela el sacerdocio terrenal y Jesús recupera el sacerdocio celestial. Porque Jesucristo tiene un sacerdocio celestial. Por eso es que lo ungieron no con aceite de la tierra, como se ungía al sacerdote, sino lo ungieron del cielo, ¿ok? En forma del Espíritu Santo. Si quieres ver, mira el video del misterio de Melquisedec. Ahí está todo explicado, ¿ok? Mira el misterio de la transfiguración, porque se apareció a Moisés y Elías en la ley y los profetas. Cuando Jesús se transfiguró, se hizo metamorfos, cambio de naturaleza, ¿ok? Entonces, la ley del diezmo levítico es hasta Juan el Bautista. ¿Ok? Clarito. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, la ley del diezmo es hasta Juan el Bautista. Entonces, tú me vas a preguntar, ok, ya, de acuerdo contigo, con todo lo que has enseñado hasta ahorita. Pero la pregunta es, si la ley del diezmo levítico es solo para Israel y solo hasta Juan el Bautista, entonces ya no hay que diezmar. Mira, qué sinvergüenza este. Yo sé que tú piensas como yo, ¿verdad? Yo sé que tú piensas como yo. Si la ley del diezmo levítico es solo para Israel y solo hasta Juan el Bautista, ¿no? Entonces ya no hay que diezmar. La respuesta es, para los que somos de Cristo, ya no hay diezmo levítico, pero hay un diezmo, ¿a quién? A Melquisedec. ¡Ay, ay, ay! Mira, hay un diezmo a Melquisedec.
¿Ok? Y ahorita te lo voy a explicar. Lo leo otra vez porque es muy importante. Para los que somos de Cristo ya no hay diezmo levítico, pero hay un diezmo a Melquisedec. Es otro tipo de diezmo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los que somos de Cristo no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido estos dos mandamientos ha cumplido toda la ley. ¿Ok? El que ama a Dios con todo su corazón, alma y mente, y a su prójimo como a sí mismo, ha cumplido toda la ley. ¿Ok? Toda la ley. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia, para Sadik, para Melquisedec, a todo aquel que cree. 10.4. Porque Cristo es el fin de la ley. ¿Y qué cosa era el diezmo levítico? Era parte de la ley que Dios le había dado a Moisés. Porque acuérdate que le dijo Moisés, y también quiero que les enseñes a estos israelitas que cuando ellos reciban, a los levitas, que cuando ellos reciban el diezmo de sus 11 hermanos, que ellos también me den el 10% de ese diezmo. O sea, el diezmo de los diezmos. ¿Te acuerdas que lo vimos? Entonces, eso era también la ley del diezmo. Entonces, nosotros que somos de Cristo, no estamos bajo esa ley del diezmo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pero, acuérdate que antes, y te lo digo así de corazón, antes que Dios le diera la ley a Moisés, ya había un diezmo. Mira, ya había un diezmo. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, en la versión Vulgata Catracha Latina de Yo Hablo Hoy, se diría algo así, ¿no? Dios diría algo así. Me importa un santo cuerno de la unción si se te pega la regalada gana de diezmar o no. ¿Tú diezma a tus hermanos, a Leví, o estás bajo maldición? Y cerrá el hocico, bro, cerrá el hocico. Esto es lo que diría la versión Vulgata Catracha Latina de Yo Hablo Hoy. Tú diezma, ¿a ti qué te importa si tienes la gana o no tienes la gana de diezmar? Tú diezma nomás. ¿Ok? Ese es el diezmo de Leví. Entonces, mira, hay un diezmo que está bajo maldición si es que no lo das, que es el diezmo a Leví. Es el diezmo que Dios instituyó a través de Moisés a los 11 hermanos que diezmaran a Leví. Porque si tú no dabas ese diezmo, tú estabas bajo maldición, como lo vimos anteriormente. Me habéis robado, pero ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Maldito, estás bajo maldición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo daban. Ahora, hay otro diezmo que está bajo bendición, si es que lo das. Y es el diezmo a Melquisedec. Mira. ¿Cómo se llama el canal? Melquisedec, porque acá yo te enseño estas cosas. ¿Ok? Hay un diezmo que está bajo bendición si es que lo das. Y si no lo das, no te preocupes que no estás bajo maldición. ¿Ok? Entonces, el diezmo de Leví estaba bajo maldición si es que no lo dabas. Si no dabas el diezmo a Leví, estabas bajo maldición. ¿Ok? Pero hay un diezmo que está bajo bendición si es que lo das. Y ese es el diezmo a Melquisedec, como se llama el canal. Y esto es lo que vamos a estudiar a partir de ahorita. ¿Qué es ese diezmo a Melquisedec? Y ese es el misterio de este video, del diezmo a Melquisedec. ¿Ok? El misterio del diezmo. Entonces ya vamos a los días de Jesús. Ellos le contestaron, porque Jesús le venía hablando a los judíos. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Clarito. ¿Ok? Los judíos le dijeron a Jesús: Abraham es nuestro padre. ¿Ok? Nunca hemos estado bajo esclavitud. ¿Cómo es posible que tú nos digas que estamos bajo esclavitud si Abraham es nuestro padre y no hemos sido esclavos de nadie? Jesús le dijo: si has pecado, eres esclavo del pecado.
¿ok? Pero Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Mm? Tú y yo somos hijos de Abraham por la fe. Acuérdate, lo dice el Nuevo Testamento en Hebreos, me parece. Nosotros somos hijos de Abraham, pero por la fe. Entonces, si nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús, entonces tenemos que hacer las obras de Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, vamos al Génesis 14, mucho antes de que Dios le diera la ley a Moisés. ¿Ok? Antes de que Dios le diera la ley levítica a Moisés y la ley del diezmo a Moisés, ya existía un diezmo. Y es el diezmo que Abraham le da a Melquisedec. Entonces, te voy a llevar a ese encuentro, ¿ok? Porque esto a mí me cambió la vida. Te voy a llevar a ese encuentro del Génesis 14. Es un misterio, pero yo como maestro te lo voy a enseñar. Esa es mi función, de enseñarte, ¿ok? Dios me llamó a enseñar y te lo voy a enseñar. Entonces, Melquisedec, que es Melach, Zedik, Melquisedec, ¿ok? Rey de paz, rey de justicia, rey de Salem. Este Melquisedec, que es rey de Salem, sacó ¿qué cosa? Pan y vino. Pan es el cuerpo de Cristo y vino es la sangre de Cristo, ¿ok? Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, cuando Abraham tiene este encuentro con Melquisedec, si tú lees todo el capítulo 14, cuando vienen pues a Kedorlaomer con sus 4 reyes en contra de 5 reyes y una batalla y se llevan a Lot, entonces Abraham va y rescata a Lot y regresa, ahí le sale el encuentro Melquisedec, que es rey de Salem. Entonces, este Melquisedec, digámoslo RTS, ¿no? Representa, tipifica, simboliza a Cristo Jesús, porque este Melquisedec, ¿quién era? Era Sem, ¿ok? De donde salen todos los semitas. Este Melquisedec es un hombre, ¿ok? Si tú no entiendes, bueno, mira el video del misterio de Melquisedec, ahí te lo explico. Este Melquisedec era un hombre de carne y hueso que tenía una función de doble oficio, que era rey y sacerdote. Eran los dos, ¿ok? Antes que Dios instituyera el sacerdocio terrenal de Aarón, ya existía un sacerdocio celestial en Melquisedec, ¿ok? Que lo venía fungiendo Sem, porque Sem es este Melquisedec que bendice a Abraham. Y dice, entonces, Melquisedec, este rey y sacerdote, le sale al encuentro y este Melquisedec tipifica, simboliza, representa a Cristo Jesús, que no es Cristo Jesús, pero representa, ¿ok? Porque cuando tú lees el libro de Hebreos, dice que este Melquisedec no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días, no tenía fin de vida, permanece a sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque está hablando del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo, te lo he dicho en muchos videos, no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, genealogía, fin de vida. Permanece a sacerdote a perpetuidad. Su sacerdocio es eterno. ¿Ok? Entonces, este Melquisedec le sale al encuentro y le ofrece ¿qué cosa? Pan y vino. ¿Ok? Que es el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿A quién? Abraham. ¿Y Abraham qué significa? Padre de multitudes, padre de naciones. Es decir, Cristo Jesús, Dios mismo, ofreciendo su cuerpo a través del pan y vino a las naciones en Abraham. Mira ese misterio tan profundo. Entonces, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos, es decir, a Kedorlaomer y todos los que estaban con él, en tu mano. Hasta ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham le dio el diezmo de todo. Mira, Abraham le dio el diezmo de todo. Esa es la primera vez en toda la Biblia donde se habla acerca del diezmo. Entonces, en el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec. ¿Ok?
Y esa palabra diezmo viene del hebreo 46-43, maser, que significa un décimo, la décima parte. ¿Okay? Entonces, Abraham diezma, ¿pero a quién? A Melquisedec. ¿Okay? Y te voy a explicar lo que significa esto. No es simplemente que le des el 10%, te voy a explicar. Sígueme. ¿Okay? Si has llegado hasta aquí, Dios te está bendiciendo grandemente con un misterio muy profundo en tus finanzas. ¿Okay? Ahora, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál fue primero? ¿El diezmo o la bendición? Pensá. ¿Cuál vino primero? ¿El diezmo o la bendición? Lo leemos otra vez. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo, porque acordate que ya había un sacerdocio celestial en la tierra. ¿Okay? Y lo bendijo diciendo, ahí está, bendito sea Abraham, ¿ok? Del cielo, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano. O sea, viene Melquisedec y lo primero que hace es bendecir a Abraham. No le pidió el diezmo. Melquisedec, que tipifica, representa, simboliza a Dios, nunca le pidió el diezmo a Abraham. Entonces, ¿por qué te van a pedir el diezmo a ti? Te lo están enseñando. ¿Ok? El diezmo no se pide, el diezmo se da. ¿Ok? Y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Ok? Melquisedec nunca le pidió el diezmo a Abraham. Pero Abraham, al ver, al recibir, al sentir esa bendición de parte del Dios Altísimo a través de Sem, que era Melquisedec, ¿qué hizo? Retornó ese favor. ¿Okay? De su corazón salió dar el diezmo de todo. O sea, el diezmo no se pide, el diezmo se da, pero de corazón. ¿Okay? Por eso yo te hago la pregunta acá. ¿Cuál fue primero? ¿El diezmo o la bendición? Primero fue la bendición. Entonces, cuando uno es bendecido, ¿qué hace uno? Retorna esa bendición en la forma de diezmo. ¿Okay? Entonces, en Efesios se nos enseña, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Mira, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, nosotros los que somos de Cristo Jesús ya hemos sido bendecidos espiritualmente en lugares celestiales. Te lo estoy enseñando como maestro. ¿Ok? Tú que eres iglesia, tú ya has sido bendecido. ¿Ok? En toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces, Dios nunca te pide el diezmo. Pero tú, por haber sido bendecido al estilo Melquisedec Abraham, Cristo Jesús y tú, entonces tenemos que regresar, ¿qué cosa? El diezmo. Ahora, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Mira lo que dice ahí en Hebreos 7:5. Considerad pues la grandeza de este hombre, hablando de Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Porque hay mucha gente que dice, no, Melquisedec era Jesús, una parucía, una epifanía. No era Jesús. Melquisedec era hombre, así como lo relata pues el libro de Hebreos 7, 3, 4, 5 y en adelante. Considera pues la grandeza de este hombre de carne y hueso, que en este caso era Sem, el primogénito de Noé, el que fungía esa función de rey y sacerdote, en Melquisedec, que bendijo a Abraham. ¿Ok? A quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus 11 hermanos. Es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Yo sé que ahí lo entiendes, ¿no? Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, mira lo que le dice en el libro de los Hebreos, hablando de quién,
Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, es decir, Melquisedec, ¿ok?, que representa, tipifica, simboliza a Cristo Jesús, recibió el diezmo de Abraham. Y bendijo al que tenía las promesas, porque a quien le habían hecho las promesas fue Abraham. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Benditas serán las naciones en ti. ¿Ok? Abraham tenía la promesa. Y dice, y sin discusión alguna, es obvio que el menor es bendecido por el mayor. O sea, el padre bendice al hijo. ¿Ok? El mayor bendice al menor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Es decir, el escritor al libro de los Hebreos, que a mí me da la impresión que fue Apolos, dice, aquí ciertamente hombres reciben el diezmo. ¿Quiénes son esos? Los levitas. ¿Okay? Los levitas reciben el diezmo de sus 11 hermanos. Pero mira lo que dice acá. Pero allí, es decir, ¿dónde? ¿Dónde es ese allí? Pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Dónde es allí? Allí se está refiriendo al encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. Allí, ¿ok? Pero allí, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, ¿quién recibió esos diezmos? Esos diezmos los recibe uno de quien se da testimonio de que vive, Cristo Jesús. ¿Quién es el que se da testimonio de que vive? Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Quién? Te lo digo otra vez. ¿Quién recibe el diezmo cuando Abraham diezmó a Melquisedec? Lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Cristo Jesús. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque se le había enseñado a Leví a que del diezmo que él recibía, él tenía que diezmar el diezmo de los diezmos. ¿Ok? Es decir, Leví pagaba diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Porque el mayor bendice al menor. ¿Ok? Y por cierto, porque Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob engendra a las 12, y uno de esos dos es Leví. Entonces dice, y por decirlo así nomás, para que se te quede en la memoria, ¿no? Por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, ¿ok? Porque aún estaba en los lomos de su padre, Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Jaja. ¿Entiendes o no entiendes? Ahora, nos vamos a ir un poquito más a los evangelios. Entonces tú vas a entender a profundidad de qué se trata el diezmo a Melquisedec. ¿Ok? Que es el diezmo al sacerdocio de Cristo Jesús, a Dios mismo. Jesús se sentó frente al arca del tesoro, es decir, ¿qué cosa? To the treasure house, al alfolí. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba, tiraba ojo, cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Hacían hasta sonar la fuente donde se recogía, que era de metal, con monedas y todo lo que podían hacer sonar. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. O sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Es decir, la viuda que había puesto 2 monedas de cobre, un cuadrante, para Dios, en Cristo Jesús, valía más de lo que todos los ricos habían echado.
¿Mm? Aquí te lo voy a explicar. Y Yahweh respondió a su profeta Samuel cuando iban a ungir al rey David. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque eso yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Yahweh mira el corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido esos 2 mandamientos, ha cumplido toda la ley. Es decir, Jesús no miraba lo que los ricos y todo su dineral que echaban, miraba el corazón. ¿Por qué? Pues supo que la viuda con 2 monedas de cobre había dado más que todos los ricos que estaban ahí. Y en Samuel te lo vuelve a decir, no mires el parecer, ni a lo grande de su estatura, ni cuántas monedas echan, ni de cuántos números, ni de cuántos ceros es el cheque, porque eso yo lo desecho. Porque Yahweh no mira al hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Yahweh mira el corazón. ¿Ok? Por eso dicen proverbios, ¿no? Proverbios 4:21 creo que es. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Ok? De tu corazón salen los pensamientos, las intenciones de la clase de persona que eres. Ahora, ante los ojos de Elohim Yahweh, vale más, escucha, el cómo lo das, antes de que cuánto das. Tú puedes traer $1, y tu hermano también puede tener $1, y los dos van al alfolí, al treasure house, a la iglesia, y dan su $1. Pero Yahweh está mirando cómo lo das, ¿ok? ¿Cómo lo das? Si viene tu hermano y echa, ahí está el $1, mañana traigo otro, Yahweh lo desecha. Pero si viene una persona contrita y humillada y da a ese $1, un solo $1 de corazón, Dios lo bendice. Ese es el secreto del diezmo. ¿Por qué? Porque lo da de corazón. Nunca le pidieron el diezmo a esa persona, pero esa persona lo da de corazón por haber sido bendecida, porque ya hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ante los ojos de Elohim Yahweh, más vale el cómo lo das antes de que cuánto das. Y mira, como dice Pablo se le enseña a la iglesia de Corinto, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque no estás obligado a dar el diezmo. ¿Ok? Porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre, mira. Dios ama al dador alegre, al que da de corazón. Acuérdate en el encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham. Melquisedec, que es el sacerdocio de Dios, nunca le pidió el diezmo. Abraham lo regresó de corazón, porque al haber recibido la bendición, se sentía que tenía que hacer algo, ¿ok? Y retornó el 10%, ¿ok? Entonces, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ok? Ahora, en resumidas cuentas, tú no estás obligado a dar tu diezmo. ¿Ok? Y si no lo das, no estás bajo maldición, porque ese diezmo levítico ya fue cancelado hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas son hasta Juan el Bautista, y el diezmo levítico es parte de la ley, y eso fue cancelado hasta los días de Juan el Bautista. ¿Okay? Por eso es que tú no estás obligado a dar tu diezmo. Pero si quieres ser bendecido en todo, porque acuérdate que Abraham diezmó de cosa, de todo. ¿Ok? Cuando Abraham recibe la bendición de Melquisedec, Abraham diezma de todo el botín. ¿Ok? Entonces yo te digo, si tú quieres ser bendecido en todo, no solamente en tus finanzas, sino en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en salud, con tu suegrita, con quien tú quieras recibir bendición,
entonces tienes que diezmar. Pero no se trata de ir y firmar el cheque y dejarlo ahí en tu iglesia, no. Tú tienes que dar tu diezmo desde tu corazón, porque Elohim Yahweh mira tu corazón y cómo lo vas a dar, ¿ok? Tú das tu diezmo desde tu corazón, alma y mente a tu pastor en la iglesia en que te congregas, ¿ok? Ahora tú dirás, bueno, todo está chévere, pero hay un pequeño problemita. Mi pastor maneja un Ferrari, tiene una casa en Beverly Hills, y tiene yate privado, tiene avión privado y se pasea por el mundo. Y tú quieres que yo dé mi diezmo. Mira, si tú piensas así, el problema no es tu pastor, el problema eres tú. Porque todavía no has entendido lo que es dar el diezmo. ¿Ok? Abraham dio el diezmo a Melquisedec. ¿Ok? Pero el que lo recibió fue uno del que se da testimonio de quién vive. Ese es el secreto. Mira, Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Entonces tú podrás entender, entonces el que recibió el diezmo fue Melquisedec. No, Melquisedec no recibió el diezmo. ¿Quién recibió el diezmo de Abraham? Lo recibió uno del que se da testimonio de quién vive, Cristo Jesús. Entonces tú cuando das tu diezmo, no se lo estás dando a tu pastor. Y cuando se lo das a tu pastor, no se lo estás dando a tu pastor, se lo estás dando a uno de que da testimonio de quién vive. Cuando tú entiendes ese principio de dar tu diezmo en la iglesia donde te congregas, ¿no? Porque hay muchos que no pretenderás que vas al restaurante A y pagas en el restaurante B, ¿no? Así no es. Tú das tu diezmo en la iglesia donde te dan de comer a través de tu pastor, pero ese diezmo, honestamente, no se lo estás dando a tu pastor. Se lo estás dando a quién. ¿Quién es el que recibe ese diezmo? Es el que se da testimonio de quién vive Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú se lo das de corazón. ¿Ok? Tal como Jesús lo dijo, esta viuda ha dado más de lo que todos estos han echado en el arca del tesoro, porque dio de su corazón, de lo que todo tenía. ¿Ok? Entonces, resumidas cuentas, no estás obligado a dar tu diezmo, porque ese diezmo ya fue cancelado, el diezmo levítico ya fue cancelado hasta los días de Juan el Bautista. Pero si tú lo quieres dar, tienes que darlo de corazón. Ahora, si no lo quieres dar de corazón, déjame decirte, no lo des. Ándate a ver un partido de pelota, de fútbol. Lleva a tu familia a un restaurante, cómprate una casa más grande, un carro más grande, lo que tú quieras. No estás obligado a darlo. ¿Ok? Pero si tú quieres bendición en tu vida, aprende este principio bíblico. Te lo digo como maestro, a mí me cambió la vida. ¿Ok? Aprende este principio de poder dar a alguien más de corazón y Dios ve la manera como lo das. ¿Ok? La profundidad, porque acuérdate que Dios ve el corazón, la intención de tu corazón de dar. No porque esté escrito y tienes que darlo, porque eso te lo expliqué en la Biblia Vulgata Catracha Latina de Yo Hablo Hoy. Me importa un santo cuerno en los días de Leví. Me importa un santo cuerno si quieres diezmar o no. Tú tienes que diezmar y cerrar el hocico. ¿Ok? Pero ya no estamos en ese diezmo levítico. Ahora estamos en el diezmo de Melquisedec, sacerdocio de Cristo. ¿Ok? O sea, si lo vas a dar, dalo de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y si no lo quieres dar, no te preocupes, no estás obligado a darlo. ¿Ok? Que Dios siga trabajando contigo en quizás una semana más, un mes más, muchos años más en adelante. El Espíritu Santo te tocará y dirás, sí, tiene razón, el Espíritu Santo lo voy a dar. No estás obligado. Vive la libertad que Dios te dio. ¿Ok? Si quieres ser bendecido, da tu diezmo de corazón al cual tú no estás obligado. ¿Ok? Ahora, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que te aman, Señor. En esta oportunidad,
Oramos una vez más por la nación de Israel, nuestros hermanos por fe, que tú los guardes, que tú los guíes, que tú los ilumines, a ellos y a sus familias que están peleando su buena batalla allá en Israel. ¿Okay? Pedimos por ellos, Señor Cristo Jesús, guárdalos, ilumínalos, protégelos. En nombre de Yahushua HaMashiach. Mira, esta oración es ahora para ti. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te acepto como mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Si tú has hecho esta oración conmigo, en este momento has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, y a su nombre, gloria. En mi canal, Melquisedec, Maestro. Si te gustó, me das un like y un share y lo compartes con todas tus redes sociales. ¿Ok? Y nos vemos en el siguiente estudio. ¡Selah!